Aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos a comenzar esta enseñanza. Soy el pastor Alberto Rodríguez desde la Ciudad de México y estamos en esta serie de la autoridad de Dios, propiamente en esta escuela de autoridad, y estamos aprendiendo acerca del reino de Dios y cómo es que la autoridad se manifiesta, pero en el de este diseño creacional, donde se manifiesta el reino de Dios y está por encima de todas las cosas, algo sucedió en la eternidad que dio a luz, que dio cabida a una manifestación antagónica, algo alterno, que fue en la eternidad se quiso establecer al reino de Dios para tratar de menoscabarlo, para tratar de contrarrestar la manifestación del reino de Dios, y es el reino de las tinieblas. Amén. Entonces hoy estamos hablando acerca del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, sí, como su nombre lo dice, pues es un gobierno. Ahorita lo voy a explicar tratando de hacerlo en la dimensión justa de lo que es el reino de las tinieblas. Este reino de las tinieblas surge a raíz de la rebelión de Lucero. Recuerden que tanto el libro del profeta Isaías en su capítulo 14 como el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 28, que no los vamos a profundizar hoy, solo los estoy mencionando por si tú quieres comenzar a estudiar o a repasar este tema que habla de la caída de Lucero y cómo él se revela. En el libro de ambos profetas, cada profeta, Isaías y Ezequiel, van a narrar, van a recibir la revelación acerca de este misterio, esto que había sido un misterio hasta todavía hace poco tiempo, pero que Dios sacó a la luz la verdad en esta palabra, en estos dos pasajes paralelos, pero con una perspectiva diferente. Isaías nos va a hablar acerca de la rebelión de Satanás respecto a la autoridad, que es lo que estamos hablando. Entonces, para la base de lo que hoy hablamos está Isaías capítulo 14 a partir del verso 11. Y mientras tanto, Ezequiel nos va a hablar la misma historia, pero en una perspectiva de la santidad. Isaías narra el pecado de Lucero contra la autoridad, mientras que Ezequiel va a hablar del pecado de Lucero frente a la santidad. Él va a torcer, va a ensuciar y va a despojarse de la santidad que había sido dada por Dios al momento de que él había sido creado. Recordemos que Lucero tiene un diseño creacional importante, tiene un diseño especial, porque el mismo profeta Ezequiel dice que todo había sido preparado para cuando él fuera creado. Dios había preparado algo muy especial porque él, una función que él tenía era ser el querubín protector, uno de los seres angelicales de mayor rango y autoridad que podían acercarse a Dios y que tenían una encomienda muy específica, que era proteger, era de los que guardaban la gloria, pero él un día, ¿verdad?, vio esa gloria y la quiso para sí mismo. No quería ya protegerla, esa gloria, sabiendo que era de Dios, sino que él la tomó, la quiso tomar para sí mismo. Entonces, eso habla Ezequiel, mientras que Isaías va a narrar cómo él se eleva, cómo él se enaltece y cómo él quiere poner su trono a la par del trono de Dios, lo cual eso es impensable, es imposible. Nadie puede estar a la altura de Dios. Cuando dice seré semejante al Altísimo, significa que él quería ser igual en potencia, igual en autoridad, igual en dominio, tener un estrato igual, una jerarquía igual que Dios, y eso jamás nadie de los seres creados lo va a poder tener. Amén. Dios es eterno y está muy por encima de todo lo creado. Entonces él recibió un juicio que en otra sesión lo vamos a ahondar cuando hablemos propiamente de la naturaleza de Satanás en cuanto al primer atentado, el primer gran atentado en contra de la autoridad de Dios. En la Escritura nos es narrada diferentes atentados en contra de la autoridad de Dios. Por lo menos podemos identificar tres o comenzar con tres que nos van a narrar de una secuencia cronológica cuál fue primero, cuál fue segundo y cuál fue el último de los grandes atentados en contra de la autoridad de Dios, y cómo Satanás es el primero que se rebela en contra del reino de Dios, tratando de usurpar el trono de Dios.
Entonces viene el juicio de parte de Dios y es expulsado. Ahora, el reino de las tinieblas surge en medio de este altercado, en medio de este atentado en contra de la autoridad, del poder, del dominio del reino de Dios. Pero quiero decirles, amados, que aunque es antagónico al reino de Dios, significa que es opuesto totalmente, nunca jamás será igual en poder y en autoridad. Jamás, ¿sí? Si bien el reino de las tinieblas representa o manifiesta lo que está en el corazón de Satanás o en el propio de su naturaleza, es propio de su naturaleza la mentira, la muerte, la oscuridad, la maldad. El libro de Ezequiel menciona, dice que su corazón se enaltece y fue lleno de maldad, fue lleno de iniquidad. La palabra iniquidad en el hebreo es abón, y abón significa torcer. Su corazón se torció, su diseño se torció, su mente de tal manera que él quiso asemejarse al Altísimo, y eso no podía ser posible. Pero entonces el reino de las tinieblas va a manifestar la naturaleza misma de Satanás. Pero aclaro aquí lo que puse, que nunca jamás será igual. Cuando decimos que el reino de luz está en contra del reino de las tinieblas, no podemos equiparar ambos al mismo nivel, pero jamás. Dios no está al nivel de Satanás, es decir, o mejor dicho, Satanás no puede estar al nivel de Dios. Dios está muy por encima. Pero el enemigo, Satanás, que antes era lucero, pues se elevó su corazón y él creyó que podía estar igual. Entonces quiero aclararlo porque si no podemos cometer el error de creer que lo que otras culturas o filosofías orientales creen. Esta representación que está, esta imagen, representa ese equilibrio en la vida o en el universo del bien y del mal. Pero yo le puse esa espantosa X, como decía mi papá, porque no es correcta esa apreciación. No puede estar el bien a la par del mal. Dios está por encima. Cuando yo hablo de un equilibrio en el universo, no me refiero a esto. Por supuesto que no, me refiero a la justicia de Dios que se establece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿esto qué significa, amado? Esto tiene un significado muy interesante, que es bueno que lo conozcamos porque quizá del reino de Dios y mucho menos está a la par, ¿sí? Al contrario, Dios está por encima de todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces continúo. Decimos tinieblas y las tinieblas vienen de la palabra hebrea Hoshek. Y Hoshek, que está en lo que es el diccionario Strong, con el H2822, 2822, que significa oscuridad y significa miseria. Se va a traducir como miseria y se va a traducir como oscuridad y como muerte. Amén. Entonces, es en el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, que dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, las Hoshek, ¿sí?, van a estar dominando sobre la faz de toda la tierra, ahí en lo que quedó después de ese cataclisma que sucedió y que en otra sesión hablaremos de qué es lo que pasó entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2. Las tinieblas físicamente, esto es desde una perspectiva de la física, son la ausencia de la luz. Por lo tanto, las tinieblas, ¿sí?, no van a poseer lo que posee la luz, porque es la ausencia. Amén. Entonces, la luz, ¿qué es la luz? La luz, hablando igual desde una perspectiva de la física, la luz tiene esencia y tiene sustancia, lo que nos habla de que la luz sí existe. La luz puede ser medida, la luz puede ser visible, palpable, pero porque tiene esencia y sustancia, es decir, que realmente es algo que existe. Esto lo explica la física, amados, y esto es poderoso, porque cuando el Señor nos ministraba con esta verdad, nosotros aprendimos el poder que realmente hay en Dios. Dios es poderoso y todo lo que Dios hace es verdadero, permanece para siempre. Pero dice
la física que la luz tiene esencia y tiene sustancia. Todo lo que existe, todo lo creado, puede, que para ser demostrativo que es creado y que realmente existe, tiene esencia y tiene sustancia. Luego entonces, amado, las tinieblas no lo tienen, es decir, no tienen esencia ni tienen sustancia. Esto es algo sumamente poderoso, mis amados, porque cuando tú y yo esta verdad explote en nosotros, pues vamos a tener grandes victorias. Nuestra fe no va a decaer, porque vamos a saber que las tinieblas solamente son la ausencia de la luz y que necesitamos que la luz de Dios se manifieste e inmediatamente las tinieblas serán disipadas. Amén. Entonces, el reino de tinieblas puede operar por la ausencia del reino de Dios. Muchas veces, cuando no conocíamos esta verdad, llegamos a tener miedo. Miedo de la operación del reino de las tinieblas, miedo del poder de la oscuridad. Pero sabiendo esto, amados, nosotros ahora debemos desatar fe en la palabra, porque el reino de Dios es luz. Y el Evangelio según San Juan capítulo 1 nos habla de que la luz resplandece, y dice la Escritura que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Por qué no prevalecen? Porque inmediatamente al ser manifestada la luz en Génesis capítulo 1 versículo 3, esa oscuridad que hablaba el versículo 2 fue disipada. No fue por el sol, fue por la luz, la revelación de Jesucristo, que disipó las tinieblas, porque dice la misma Escritura en Juan que las tinieblas no pueden prevalecer frente a la luz. Eso es tremendamente poderoso, y si tú no lo crees, quiero que hagas el experimento en tu casa hoy de noche y que puedas apagar la luz y que inmediatamente tú vayas a un contacto donde está para encender los focos y que tú lo prendas, tú lo presiones. Te vas a dar cuenta de algo que es cotidiano y hasta vas a decir, ay pastor, ahora sí usted se voló la barda. No, lo que pasa es que a veces no lo entendemos, no dimensionamos las verdades que están en la Escritura. Cuando tú enciendes la luz, no necesitas ni siquiera orar, no necesitas ni siquiera hacer guerra espiritual. Tú vas a encender la luz e inmediatamente las tinieblas van a desaparecer. ¿Por qué sucede esto? Vas a decir, pues porque se prende el foco. Exactamente, porque la luz es manifestada. Mientras la luz no es manifestada, entonces las tinieblas existen, o mejor dicho, son visibles, ocupan un lugar, pero déjame decirte que físicamente es una ilusión óptica. No existen las tinieblas. Las tinieblas no se pueden palpar, las tinieblas no se pueden medir, solamente son la ausencia de la luz. Entonces, si el reino de tinieblas existe o opera, ¿sí? Si el reino de tinieblas opera en la creación, significa que es porque el reino de Dios no ha sido manifestado. Cuando el reino de Dios se ha manifestado, inmediatamente las tinieblas van a desaparecer, porque las tinieblas no pueden vencer a la luz, ya que la luz tiene esencia y tiene sustancia. Luego entonces el reino de tinieblas también es un reino de mentira, es un reino de muerte. ¿Qué es la mentira? La mentira es la ausencia de la verdad. Mientras no sea conocida la verdad, la mentira va a existir, la mentira va a manifestarse. Pero cuando la mentira es confrontada con la verdad, inmediatamente la verdad prevalece sobre la mentira. Por eso nosotros hoy podemos orar confiadamente sabiendo que estamos en la verdad, que la palabra de Dios es verdad y que estamos caminando en el verdadero. Hemos sido cimentados en el verdadero, en el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, disculpen, nosotros podemos entonces operar en el reino de Dios sabiendo que disipará y que ha derrotado al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está en el ámbito espiritual y busca influir el mundo natural. Así como el reino de Dios también influye en el mundo natural o en esta creación, también el reino de las tinieblas está operando desde el ámbito espiritual.
desde esos lugares celestes que el apóstol Pablo menciona en el libro de Efesios capítulo 6, pero que busca trascender o busca manifestarse en esta creación natural para establecer un dominio. Y este dominio, amados, lo logra establecer gracias a la iniquidad. La iniquidad es la maldad, es esa naturaleza perversa que el hombre heredó de generación a generación desde que el primer Adán pecó y torció su camino en Dios. El pecado es la ejecución de esa maldad. El pecado es el acto por el cual nosotros transgredimos la ley, por lo cual nosotros somos omisos ante la justicia. Por eso también el reino de tinieblas se establece a través de la injusticia. El reino de tinieblas es un reino de mentira. Y algo muy importante también es que el reino de tinieblas va a buscar establecerse y permanecer en la tierra mediante pactos de sangre. Los pactos de sangre son de los pactos más fuertes que existen y que los pactos fueron establecidos como principios. Los principios son llaves, son verdades eternas, son reglas universales que Dios establece para que el mundo espiritual y el mundo natural puedan operar y puedan operar conjuntamente. Cuando nosotros leemos la Escritura vamos a ver que Dios establece pactos con sus hijos, pactos con hombres que Él escoge para poder manifestar su reino, para poder legalizar su operación y perpetuarla a lo largo de los tiempos, de las edades. Luego entonces Satanás es un imitador. Y como imitador, él busca también manifestar su reino, manifestar su operación, legalizarla y hacerla permanente de generación a generación. Solamente que aquí hay un detalle. El pacto de Dios es eterno, los pactos de Dios trascienden. Esto es algo poderoso que debe llenarnos de alegría, que debe llenarnos de fe. Porque dice el libro de Éxodo capítulo 33 que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero dice que guarda el pacto con los que le aman hasta 1000 generaciones. La bendición de Dios que está sobre tu vida está destinada a 1000 generaciones porque es una bendición eterna. A su nombre sea la gloria. Pero los pactos del reino de las tinieblas deben ser renovados constantemente porque no tienen esa trascendencia debido a que no tienen esencia y no tienen sustancia. Sin embargo, sí hay una influencia. No estoy negando la operación, sino estoy explicando cómo es que realmente funciona. Si lo pudiéramos ver de otra manera, Satanás es un gran imitador, pero también es un gran ilusionista. Si ustedes alguna vez han visto un espectáculo de un ilusionista, van a darse cuenta que parece que es verdad, pero en realidad todo es una farsa, es una gran mentira que logró engañar la vista de los espectadores. Entonces Satanás va a tener que establecer constantemente pactos para poder manifestar su reino, para poder legalizarlo y tratar de perpetuarlo. Pero lo bonito es que Dios puso un límite. El reino de tinieblas no tiene un poder ilimitado, tiene un poder muy limitado que ni siquiera proviene de él. Amén. El poder es de Dios, proviene de Dios. Dios es el único que tiene poder. El Salmo 29 nos dice que de Dios es el poder. Entonces, Satanás tiene que establecerlo y el Señor lo determinó y dijo que será hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen mediante la iniquidad. Entonces Dios va a juzgar la iniquidad que es de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. La maldición solamente dura 4 generaciones, pero la bendición de Dios en el pacto de fidelidad dura hasta 1000 generaciones. Eso es tremendamente poderoso. Aleluya. Amén. Y por eso vamos a tener bien presente que el reino de tinieblas entonces va a buscar restablecer y restablecer y restablecer esa legalidad mediante los pactos de sangre. Amén. Nosotros tenemos un pacto superior y la sangre de Cristo, el pacto de la sangre de Cristo es muy, muy superior a la sangre de cualquier animal, de cualquier pacto, rito pagano que quiere establecer una legalidad del reino de tinieblas. Déjame decirte que es ilegal y que nosotros tenemos un pacto superior porque la sangre de Cristo habla mejor que incluso la del justo Abel y que de los toros, los animales, los machos cabríos. La sangre de Cristo es muy superior. Amén. Gloria al Señor.